Muy buenos días, Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Saludo a la iglesia que en esta mañana se reúne para hacer altar de adoración, de alabanza al Señor. Y quiero compartirles en esta mañana un tema que es muy especial y tiene que ver con una pareja, Priscila y Aquila, una pareja ejemplo del servicio a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas, por esta mañana especial en la que podemos reunirnos para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Oh Señor, en este tiempo que estamos reunidos, Señor, en familia, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene con tu presencia, que podamos sentir, Señor, ese viento fresco que recorre nuestras vidas, Señor, y nos prepara para recibir esta palabra con gozo, con contentamiento. Una palabra que nos nutra, nos llene, Señor, que podamos recibirla, Señor, con gozo en nuestros corazones y atesorarla, pero también compartirla y ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das, Padre Celestial, de ser tus hijos, de adorarte, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Nos bendecimos en tu nombre santo. Amén y amén. Priscila es la única mujer en la Biblia que cada vez que se le menciona siempre va unida a su marido, Aquila. Seguramente hemos conocido matrimonios que nos han impactado por su servicio al Señor en nuestro tiempo. Parejas de pastores o de misioneros, de evangelistas, ministros de adoración, etc. Aquila y Priscila eran una pareja misionera de los cristianos del primer siglo. Estamos acostumbrados a ver casi siempre que uno de los esposos sobresale en su ministerio o es el que tiene el ministerio. Pero en este caso podemos ver que este ministerio le fue dada a la pareja por igual. Ellos estaban unidos en matrimonio, pero también unidos en ese servicio para con Dios. Cuando miramos la vida de Priscila, no podemos mirarla de una manera separada de su esposo, ni la vida de su esposo separada de su esposa. Los dos eran de un mismo sentir, por su fe que habían puesto en Jesús y por el deseo de trabajar para su obra. Además de esto, ellos como esposo tenían un mismo oficio, lo que los unía más en cuanto al trabajo espiritual y al trabajo secular. Ellos trabajaban codo a codo en la obra del Señor. Esto es admirable, sobre todo en esa época histórica en que ellos sirvieron al Señor. Caminaban como un solo hombre porque habían decidido, estaban de común acuerdo poner a Cristo en primer lugar que a sus vidas. Miremos entonces quiénes eran estos esposos. Y lo primero que vamos a enseñar es el significado de sus nombres. Priscila realmente es el diminutivo de Prisca, o sea que Prisca era su nombre. Significa primitiva, lo que viene a ser venerada. Princesa, bella, servicial, carismática, generosa, detallista y responsable. En 2 de Timoteo 4:19 encontramos que la palabra nos dice de la siguiente manera: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Estas son palabras del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo. Y es aquí el único versículo bíblico en donde se le dice realmente su nombre, Prisca, porque la llamaban Priscila. Cuando a nosotros nos llaman por el diminutivo, esto denota la familiaridad
o la cercanía y el cariño, el amor de todos aquellos que nos llaman por ese diminutivo. Hay confianza, hay amistad. También es interesante que de las 6 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, Aquila y Priscila siempre están juntos. Hay 4 veces en que aparece Priscila de primero, por eso algunos teólogos o algunos estudiosos de la Biblia han dicho que ella era la del ministerio, que ella era la que tenía ese carácter. Pero vemos que también se nombra a su esposo de primero, lo que nos hace entender que los dos tenían el ministerio para el servicio del Señor. Resulta también un poco extraño que en ese tiempo en que se escribió la escritura, en ese tiempo de la historia que era machista, que se nombre así a una mujer. Pero en el Nuevo Testamento vemos muchas mujeres que trabajaron en la obra del Señor. Desde Jesús muchas mujeres lo acompañaron y a los apóstoles también los acompañaron muchas mujeres. Bueno, Priscila justamente era una de ellas junto con su marido. Aquila tenía el nombre de la familia de un comandante, o sea, de una legión, que significa águila. Águila era el emblema del ejército romano. Aunque ellos eran judíos, sus nombres eran romanos. Él y su esposa Priscila se habían establecido en Roma. Eran de pronto del Asia Menor. Existía en Roma y en toda el Asia Menor una cantidad de judíos considerable en su tamaño, porque estos judíos fueron llevados hacia el año 63 a.C., cuando el general Pompeyo conquistó Jerusalén. Se llevó consigo a muchos judíos esclavos y estos quedaron allá en esos territorios, fueron prisioneros, y la historia nos da luz acerca de esto por las inscripciones romanas que revelan una gran existencia de sinagogas en la ciudad antigua. Entonces esto nos da a entender que por esa época vivieron muchos judíos en ese lugar. Algunos de esos judíos vinieron a Jerusalén en el año 33 después de Cristo con ocasión del día de Pentecostés. Cuando ellos oyeron las buenas nuevas, quizás Priscila y Aquila estaban ahí cuando el apóstol Pedro estaba dando su mensaje, su discurso, su sermón, y cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Quizás ellos estaban ahí o quizás estaban en Jerusalén y escucharon el mensaje de Cristo. Ellos hicieron parte de los cristianos de la primera iglesia y por primera vez llegó el mensaje del cristianismo a la capital del imperio por todos estos cristianos que estaban, todos estos judíos que estaban allí escuchando, que ellos fueron a la fiesta de Pentecostés, pero se encontraron con ese gran suceso de la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia. Esto lo podemos ver claramente en el libro de Hechos 2, Hechos 2, el verso 10, donde nos narra las nacionalidades de los que estaban ahí, y ahí nos dice que había también romanos. Hacia el año 49 después de Cristo, por orden del emperador Claudio, fueron expulsados los judíos de Roma. Y de hecho los cristianos, o sea, en esa época no se hacía mucha diferencia entre judíos y cristianos, pero los judíos que practicaban la religión judía y los cristianos fueron expulsados de Roma. Es por eso que Pablo se encuentra con ellos en la ciudad griega de Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto, Aquila y Priscila ya están allí y bondadosamente le brindaron hospitalidad y le dieron trabajo, pues Pablo, Aquila y Priscila tenían el mismo oficio. Dice la palabra que ellos hacían tiendas. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 18, verso 2, donde nos cuenta el apóstol Lucas
en su libro de los Hechos, nos narra cómo ellos tenían el mismo oficio. Hechos, capítulo 18, los versos 2 y 3. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Priscila y Aquila se convirtieron en los amigos muy apreciados y queridos del apóstol Pablo. De hecho, él mismo habla de ello y dice, mis más distinguidos compañeros y colaboradores en la causa de Cristo. Es muy posible que Priscila y Aquila no tuvieran hijos. La palabra ni lo señala ni lo niega. O sea, no nos da luz acerca de esto. Pero podemos inferirlo porque ellos fueron misioneros. Iban de un lugar a otro y teniendo hijos, pues sería para ellos mucho más difícil moverse de una ciudad a otra. Este matrimonio junto era imparable. Tenían una imagen agradable, o sea, presentaban una imagen de amor conyugal entre ellos. El matrimonio para ellos era una ordenanza divina y una unión hasta que la muerte los separe. Podríamos decir que en ellos se podría ver el verdadero sentido de esta frase que dice, ya no son dos, sino una sola carne. Es lo que la Escritura nos deja entrever en los pocos textos que hablan de este matrimonio. Ahora, ¿a qué se dedicaban? Ya les había comentado que Aquila, Priscila y Pablo tenían el mismo oficio, o sea, se dedicaban a hacer tiendas. Este era un trabajo, no era un trabajo tan sencillo y era un negocio familiar, o sea, tanto Aquila lo aprendió de su padre como Pablo lo aprendió de su padre. Hay un proverbio que utilizan los rabinos judíos que dice que aquel que no enseña a su hijo un oficio, lo enseña a ser ladrón. Cuando Aquila y Priscila fueron a la ciudad de Corinto, se encontraron que esta ciudad eran fabricantes de lana, era una ciudad donde se movía mucho la parte artesanal. Entonces ellos encontraron ahí un medio adecuado para realizar sus trabajos. Pablo se aloja en el lugar de ellos y es muy probable, o sea, la Escritura no nos da luz, que ellos hayan tenido un taller donde fabricaban, confeccionaban las tiendas de campaña con materiales adecuados, que las vendían a un precio justo, porque por este tiempo había mucho pillaje en las ciudades y estas piezas eran de un material áspero, una piel dura, o sea, no era un trabajo tan sencillo, requería habilidad y cuidado, pero ellos eran artesanos y habían aprendido a trabajar con todo este material. Estas tiendas de campaña eran usadas para los viajes, para tener un refugio del sol, de la lluvia, para embalar mercancías en las bodegas de los barcos. Bueno, tenían muchos usos en esa época, por lo tanto, las personas podían encargar hacer una tienda nueva o también reparar una tienda que ya tenían en uso. Aquila y Priscila hicieron todo lo posible por facilitar el servicio misionero de Pablo. Podremos imaginarnos nosotros cuántas veces los tres se sentaban allí en su taller y a medida que llegaban los clientes o que desfilaban las personas por las calles, en esa época, por esa ciudad, habían griegos, romanos y judíos.
Era la capital de toda una región llamada Acaya. En esa capital, en Corinto, estaba el templo de Afrodita o Venus, situado en un elevado Acrocorinto, una distancia bien elevada. Y Venus es la diosa del amor. Entonces, esa estatua estaba ahí como para darle un tono de moralidad a la ciudad, de que es una ciudad amorosa, pero no se entiende ese amor como el amor conyugal o el amor cristiano, la hermandad, sino que era un desenfreno total de la sexualidad, porque ella también era la diosa de la fertilidad y de los marineros. Era muy popular en Corinto, o sea, la ciudad estaba dedicada a esa diosa. De Roma, los corintios importaron los espectáculos sangrientos. Los frigios del Asia Menor implantaron la veneración de Cíbelis, a la que se le llama la madre de los dioses. Además, en Corinto había mucha facilidad para asistir a teatros, basílicas, para hacer ternas, bullicios, conversaciones, había escuelas filosóficas. Entonces, la ciudad se movía en torno a eso. Si nosotros vemos ese panorama, podíamos dictaminar fácilmente que no era una ciudad que facilitara la predicación del evangelio. Esa misma ciudad que abría las puertas a las costumbres inhumanas y a novedades de todo tipo, acogió a este matrimonio cristiano y también acogió al apóstol Pablo. Esa ciudad era núcleo de industria, era floreciente, había comercio. Por lo tanto, ellos allí desarrollaron su trabajo al máximo. Pero también ellos se empeñaron en predicar el evangelio. Si nosotros miramos las características de esa ciudad, no es muy diferente a las ciudades que nosotros conocemos a ella. Bueno, podemos centrarnos en nuestra ciudad. Hay paganismo, hay culto, veneración a muchas deidades que no es Dios, hay imágenes, hay promiscuidad, inmoralidad sexual, corrupción, asesinatos, violaciones. Pero esto no debe desanimarnos a nosotros a cumplir con la gran comisión. El trabajo que ellos tenían, su trabajo secular, era un trabajo agotador. Sin embargo, ellos estaban contentos de hacerlo. Alternaban su trabajo, su oficio con la predicación del evangelio y toda la logística que esto requiere. Al igual que ellos, muchos cristianos alternan hoy su trabajo secular con el eclesial. O sea, muchos líderes, pastores, misioneros, trabajan media jornada o trabajos temporales con el fin de dedicar la mayor parte del tiempo que les queda para evangelizar. Algunos trabajan de tiempo completo, que han entregado todo su tiempo para trabajar en el evangelio. Viviendo ellos juntos y trabajando juntos, los tres deben haber tenido hermosos momentos de oración, de adoración, de alabanza, pero sobre todo de enseñanza. ¿Qué conocimiento espiritual tan profundo pudieron adquirir Aquila y Priscila? Porque ellos nunca imaginaron que el mayor maestro del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, fuera a vivir con ellos y que ellos aprendieran tanto de lo que este hombre de Dios, que fue escogido para ir a predicar a los gentiles y estaba cerca de ellos, vivía en su casa. Podríamos nosotros decir así jocosamente que hicieron un curso de teología intensivo con el apóstol Pablo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de aprender de una manera diferente, más fácil, diría yo. Debemos aprovechar, hermanos, los cultos, los ayunos, las vigilias, los campamentos, los cursos, los seminarios, las conferencias, los testimonios, porque de todos aprendemos algo valioso para nuestra vida espiritual. Hoy además tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras casas. Yo puedo asegurar que en nuestras casas hay más de una Biblia.
Y cada cristiano debe tener su propia Biblia. La Biblia es el más preciado tesoro que nosotros como cristianos podemos tener. Pero cuando tenemos una Biblia es para leerla, es para estudiarla, es para adentrarnos en ella, es para conocer realmente a través de todos sus libros, de todas sus máximas, de todas sus parábolas, de todos sus escritos, de todas las biografías que encontramos ahí de siervos de Dios, para aprender a conocer a Dios, aprender del Evangelio y luego replicarlo. Hoy somos movidos por su Espíritu Santo a conocer la Biblia. Es el Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos ilumina. Hay muchos libros también escritos por teólogos, siervos de Dios. La Biblia también nos enseña que debemos leerlo todo y retener lo bueno. Como judíos, Pablo, Aquila y Priscila debieron aprender este oficio cuando eran muy jóvenes, o sea, el oficio de elaborar las tiendas. Pablo los designó a ellos, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Y vamos al libro de Romanos, en el capítulo 16, el verso 3 nos dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hermanos, qué hermoso, qué precioso que el apóstol pudiera recordar ese tiempo en que estuvieron juntos, en que aprendieron juntos, en que trabajaron juntos, y los llama colaboradores. Esto nos hace entender que Aquila y Priscila no estaban desocupados, que de pronto ni tenían tiempo para las tareas cotidianas, tiempo, por decir así, tiempo de sobra o bastante tiempo, porque el Señor nunca ha llamado a gente desocupada, vaga o floja. Siempre ha llamado a personas que tienen algo que dar con su intelecto, con sus manos, que tienen que dar algo que ofrecer con el trabajo de sus manos o con todo lo que hacen a nivel secular, pero que también pueden trabajar en la obra del Señor, pueden trabajar en la expansión del Evangelio, pueden trabajar en el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. No podemos colocar como excusa el empleo o el estudio o la atención del hogar, el esposo, los hijos, las múltiples actividades que tiene una ama de casa, porque vemos que Aquila atendía a su hogar, atendía a su esposo, trabajaba haciendo tiendas, pero también predicaba el Evangelio. Y en una ciudad muy difícil, en una ciudad donde de pronto ellos podrían decir: no, aquí este trabajo no va a dar fruto. Aquí es difícil. Mira la gente cómo se va detrás de los ídolos. Mira cómo hay tanto pillaje en la ciudad, tantas personas extranjeras, cada uno detrás de sus dioses. Pero sin embargo esto a ellos no los amedrentó, sino que ellos allí fundaron una iglesia, la iglesia de Corinto, que más adelante el apóstol le escribe 2 cartas, primera y segunda de Corinto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de su ministerio. Primeramente encontramos que ellos fueron hospedadores. Pablo hizo de la casa de Aquila y Priscila el centro de sus actividades misioneras durante los aproximadamente 18 meses que permaneció con ellos en Corinto. Es probable, por tanto, que Aquila y Priscila hayan tenido el placer de acoger como invitados en su casa y hospedarlo a Silas, a Timoteo, cuando ellos llegaron de Macedonia. Puede ser que las 2 cartas que el apóstol le escribe a los tesalonicenses los escribió allí en la casa de ellos. Puede ser que ellos estuvieron atentos y hasta ayudaron al apóstol a escribir esas cartas, proporcionándole un espacio, proporcionándole un tiempo para que él pudiera desarrollarla. Es probable que lo frecuentaran muchos de los hermanos queridos
allí en toda esa región de Acaya, en la ciudad de Corinto. La Biblia nos da algunos nombres: Estéfanas, su familia, a quien el mismo apóstol bautizó; Ticio, Justo, que le permitió a Pablo usar su casa para dar discursos; Crispo, que era el presidente de la sinagoga, el cual aceptó el evangelio junto con toda su casa. También estaban Fortunato, Acacio, Gallo, en cuya casa puede que se celebraran las reuniones de la congregación. Estaba Erasto, el mayordomo de la ciudad, y estaba Tercio, el secretario, a quien Pablo dictó las cartas a los romanos. Y Febe, otra mujer, una mujer diaconisa cristiana fiel, muy cercana a la congregación de Cencrea, quien probablemente se presume que llevó la carta de Corinto a Roma. Entonces vemos que todas estas personas eran bienvenidas, eran recibidas y eran atendidas en la casa de Aquila y Priscila, lo que nos da a entender que ellos eran buenos anfitriones, buenos hospedadores, que era parte de su ministerio. Hoy en día, algunos hemos tenido la oportunidad de tener como huésped en nuestros hogares a pastores, a ministros que han viajado de una ciudad a otra, y que el quedarse en nuestras casas, nosotros ofrecer ese espacio para que ellos descansen, duerman, tomen los alimentos, es algo que puede ser muy edificante para la familia. Puede dejarnos experiencias imborrables en nuestras vidas, y a la vez estamos nosotros ofreciendo ese servicio para la causa de Dios. Todo esto nos da un sentido espiritual a nuestro ministerio, porque no es solamente preparar una habitación, no es solamente preparar los alimentos, asear, no, es dar una atención a ese siervo de Dios que viene a realizar un ministerio. Vemos en el Antiguo Testamento cómo las personas querían ofrecerle a los profetas un lugar donde ellos se pudieran quedar. Hubo una viuda que hasta hizo un aposento para que el profeta Eliseo se quedara ahí en su casa. Entonces vemos que esto trae gozo, trae satisfacción, y sobre todo que contribuimos con la expansión del Evangelio de Jesucristo. Pero también la Biblia nos enseña que ellos fueron misioneros. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 18, y vamos a leer los versos del 18 al 20. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Después de estar en Corinto, Pablo va a Éfeso a seguir predicando el Evangelio. Pero esta vez no va solo, lo acompañan Aquila y Priscila. Y Pablo los deja a cargo de la obra y el cuidado de los creyentes ahí en Éfeso, porque él tenía que ir a Jerusalén y iba a pasar la fiesta allá en Jerusalén. El apóstol sabe que puede confiar en ellos, sabe que están preparados para el ministerio. Él los discipuló, él los enseñó, sabe muy bien el calibre espiritual de este matrimonio y su fe. Ha sido testigo de su fe y puede irse confiado que la obra que él deja en Éfeso está en buenas manos. Hablando humanamente, porque la obra es del Señor. De principio a fin, la obra es del Señor. Cuando mejor se conoce a las personas es cuando nosotros convivimos con ellas. Cuando estamos en reuniones, en cultos, en lugares ajenos a nuestro lugar de habitación,
Solimos compartirnos más educadamente, solimos compartirnos de una manera menos cotidiana, pero cuando nosotros convivimos con alguien o cuando estamos en casa, nosotros somos más relajados, ¿verdad? Tenemos una relación más íntima, más familiar. Esta fue la relación que tuvo el apóstol con Aquila y Priscila, por eso los conocía sus estados de ánimo, sus emociones, sus respuestas, de pronto a situaciones de la vida, a crisis o a momentos de alegría, de contentamiento. Entonces él estaba seguro de dejarlos a ellos ahí a cargo de esa obra y los deja a ambos, a Aquila y a Priscila. Ellos tenían una mente y un corazón sirviendo al Señor. Estaban unidos realmente. Dios los escogió de una manera maravillosa y prodigiosa como esposos para servir al Señor. Allí, estando en Éfeso, ellos abrieron una iglesia en su casa. O sea, abrieron las puertas de su casa para que allí se iniciara una iglesia. Dice también el apóstol que ellos pusieron sus cuellos por bien suyo. Esto no se nos explica muy bien, pero podemos entender que en esas persecuciones a las cuales fue sometido el apóstol Pablo, ellos, sus amigos, sus seguidores, también estuvieron en peligro de perder la vida, de pronto ser apedrados o en la guillotina de alguna manera. Pero Pablo se refiere a ellos que era tanto el amor que los unía que ellos pusieron en peligro sus vidas por la vida del apóstol Pablo. Y esto nos habla de una estrecha relación de amistad y de hermandad en Cristo Jesús. De regreso a Roma, vamos a ir entonces al libro de Romanos, capítulo 16, los versos 3 y 4, en donde escribe el apóstol. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estos hermanos eran conocidos en la mayoría de las iglesias de los gentiles. Podemos inferir que de pronto ellos no fueron a todas las iglesias, aunque también fueron misioneros, pero se hablaba de ellos. El apóstol Pablo daba testimonio de la vida de ellos y a los que ellos conocían también daban testimonio de ellos. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos tener una vida de testimonio de esa manera. Aquila y Priscila sirvieron en varias congregaciones distintas a la propia de ellos. ¿Cuántos cristianos hoy en día se han ofrecido a irse a lugares en donde pasan necesidades, dejar de pronto la comunidad de su hogar para ir a lugares donde son inhóspitos con tal de predicar la palabra? Pero estos hermanos experimentan un gozo y experimentan una satisfacción de saber que no importa de pronto las necesidades que tengan que pasar o las situaciones que tengan que pasar, porque su interés está en ver crecer el reino de Dios, en poder cultivar realmente de los impíos, de personas que no han conocido a Dios, de personas que están en la oscuridad, en las tinieblas, de personas que son esclavas hoy del pecado, poder llevar esa luz del evangelio, poder cultivar allí donde nadie ha sembrado, sembrar esa semilla del evangelio. Pero también la palabra nos enseña que ellos fueron maestros. Entonces fueron hospedadores, será su ministerio, fueron misioneros al lado del apóstol Pablo y conocieron muchas iglesias del Asia Menor y tuvieron iglesias en sus casas donde vivieron, pero también nos dice que eran maestros sabios. En Hechos 18,
el verso 24 al 28, nos cuentan aquí la historia de un hombre llamado Apolos. Dice la palabra, el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, este párrafo nos habla de una actividad como maestros. Ellos conocen a Apolos. Apolos venía de Alejandría, llegó a Éfeso y dice la palabra que era un varón elocuente, era un predicador, era de aquellos que alzaban la voz y refutaban vehementemente. Pero cuando ellos lo oyeron hablar se dieron cuenta de una situación. Él hablaba solamente del bautismo de Juan y quedaba solamente allí. No hablaba de la fe en Cristo, no hablaba de la salvación por gracia. Entonces ellos lo llamaron. Dice que lo llamaron aparte. Fíjese, no le refutaron en público, no lo hicieron pasar una vergüenza. No llamaron a otros para hablarle, bueno, ¿y qué hace aquí Apolos hablando de esto? Si es que él no sabe, es un inepto, no conoce. No, dice que lo llamaron aparte. Lo llevaron aparte, pudo ser que lo llevaron a su casa o lo llevaron a algún otro lugar. Y dice que ahí ellos les enseñaron, les pusieron exactamente el camino del evangelio, del cristianismo, de la fe en Jesús y de la salvación por la gracia. Qué hermoso ejemplo para nosotros como hermanos. Porque muchas veces los celos ministeriales o la falta de sabiduría, de contención, de dominio propio, nos llevan a tomar estas actitudes de murmuración, de señalamiento o de desprecio por aquel que está enseñando la palabra. Vemos en ello una manera tierna con la que trataron a Apolo. Y fíjense que esto redundó en que ahora había un maestro, un predicador mejor preparado y que dio mucho fruto a los lugares donde él fue y seguía predicando. ¿A quién predicaba? A Cristo resucitado. Entonces esto nos deja entrever esa alma de maestro que ellos tenían para enseñar. Además el conocimiento que tenían ellos para enseñar. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, ya en su despedida, en el capítulo 16, el verso del 3 al 5, él vuelve a enviar saludos a Aquila y a Priscila y los llama mis colaboradores en Cristo. ¿Qué ánimo es para cualquier siervo de Dios el tener hermanos que lo ayuden a uno en la predicación? Estos hermanos eran unos colaboradores del evangelio, de la evangelización. Los pastores, los maestros, los misioneros, los evangelistas, los adoradores, los hermanos que tienen ministerio de oración o ministerio administrativo y todo tipo de ministerio dentro de la iglesia necesitan el apoyo, el ánimo del resto de la iglesia. Pablo siempre estaba animando a Aquila
y a Priscila y los llamaba a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, todos los cristianos tenemos una lucha y una guerra espiritual. Y ciertamente el enemigo no desea que desarrollemos nuestro ministerio. Pero ¿cuál es el apoyo que la iglesia debe dar a cada uno de nosotros y a todos los hermanos en la iglesia? La oración, la visitación, el saludo, el estar pendientes los unos de los otros, el estar dispuestos a colaborar los unos con los otros. Luego ellos regresan a Roma y allí continúan con su labor. Ya habían pasado años. Ya Aquila y Priscila no eran el matrimonio joven que fue a Jerusalén y que luego se encuentra con el apóstol en Corinto y que viaja a Éfeso. Ya los años habían pasado y aunque no eran unos ancianos, ellos seguían trabajando. Dice que abrieron las puertas de su casa para que se reuniera una iglesia ahí donde vivían. Y esto tuvo tal repercusión entre los creyentes que también la mayoría de la iglesia de los gentiles los conocían y estaban agradecidos con ellos. Podríamos decir entonces que Aquila y Priscila, a pesar de que en el Nuevo Testamento hay solo 6 versículos que nos hablan de ellos, eran populares dentro de la iglesia primitiva, eran conocidos. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿De qué manera nos conocen a nosotros? ¿Qué hablan los demás de nosotros? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué huella estamos dejando nosotros para bien o para mal? ¿Se acuerdan de ti las personas de otras iglesias? ¿Te saludas? ¿Tienes relación con personas de otras iglesias? ¿Cómo es nuestra vida también en medio de la iglesia hacia afuera? Recordemos, hermanos, que lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. No sabemos más nada de la vida de Priscila y de su esposo Aquila, sino la última cita que está en 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, ¿verdad? Y nuevamente los manda a que los salude. Salúdame. Siempre estaban en la mente del apóstol Pablo. Era un recuerdo hermoso el tiempo que ellos habían vivido juntos. No había remordimientos, no había de pronto nada que superar, porque si lo hubo, lo superaron en su momento, porque las relaciones no son como una línea recta sin altibajo, no, pero lo superaron en el momento con amor, con coinonía, con presencia del Espíritu y dependencia de la palabra de Dios. No nos dice tampoco cómo terminaron sus últimos días. La tradición cuenta que Priscila murió como mártir echada a los leones. Es venerada por los católicos como Santa Prisca y su día es el 18 de enero. Es más, existe un busto de ambos, de Aquila y Priscila, en un lugar de una de sus viviendas en Roma, donde mucho tiempo después se construyó una basílica católica. Pero nosotros no podemos dar fe y fidelidad de estos datos porque son parte de la tradición. No hay ninguna referencia de ellos en la palabra. Lo más importante de este matrimonio no es cómo murieron, sino cómo vivieron. Fueron ejemplo de una verdadera fe en Cristo Jesús. Ejercieron como discípulos y discipuladores de Jesús. O sea, ellos no se quedaron como discípulos, sino que dieron fruto. Ellos también discipularon, arriesgaron su vida en todo momento por predicar el evangelio, porque en esa época había persecución, como la persecución que también vendrá en estos tiempos, que ya están empezando, ya estamos empezando a ver los dolores de parto de la tierra. Habrá persecución como la hubo en el primer tiempo, que los cristianos eran torturados, los cristianos eran lapidados, los cristianos eran echados a los leones, eran muertos por seguir a Jesús. Fueron sabios al seguir el apóstol Pablo, porque ellos entendieron que era él que podía enseñarles más acerca de Jesús. Abrieron su casa para la obra del Señor y trabajaron juntos. Necesitamos más matrimonios como estos en esta época.
Los jóvenes y las señoritas que están en edad de merecer, que tienen una relación amorosa, deben pensar en este ejemplo antes de dar el paso del matrimonio. Si realmente es la ayuda idónea, si realmente se pueden enlazar los dos en una sola carne, como dice la Escritura, y los dos servir al Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy? Hoy nos escondemos detrás del empleo, del estudio, de las actividades cotidianas. Decimos, no puedo salir por la cuarentena y por otros motivos. Entonces, ¿qué hago? Predico desde aquí. Predico a mis vecinos, a los que llegan a mi casa, a los que yo puedo llegar por este medio, por el teléfono. Predico a mis compañeros de trabajo si estoy todavía trabajando. Predico a mis compañeros de estudio en la que nos vemos por este tipo de conferencias. Necesitamos cristianos fervorosos, necesitamos cristianos comprometidos en la extensión del reino. De este tiempo de que la iglesia está encerrada, de que la iglesia está ahí en ese tiempo de aprender a depender completamente de Dios. De estos cristianos saldrá una iglesia avivada, saldrá una iglesia fervorosa. Debemos comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Hagamos nuestros planes, hagamos nuestros compromisos. Miremos este grandioso ejemplo de unos esposos comprometidos en la palabra de Dios. No sabemos quién conoció primero al Señor, si fue Priscila o si fue Aquila, la palabra no lo dice, pero lo que sabemos es que su vida como esposos y como cristianos nos trae un verdadero ejemplo de siervos de Dios. Damos gracias a Dios por este hermoso ejemplo de estos siervos comprometidos y fieles a su llamado. Padre nuestro, Padre de misericordia, Padre de amor y de toda bondad, gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios, por la provisión y por la protección que cada día tú derramas sobre tu pueblo. Oh, mi Dios, solo tú sabes el futuro, solo tú conoces lo que vendrá. Pero nosotros estamos seguros en tus manos, Señor, porque tú has prometido, Señor, que nos guardarás, que nos cuidarás, Señor, que estarás pendiente de cada una de nuestras necesidades, que nos harás brillar, que tú, Padre, como a plata, nos estás limpiando para que nuestro testimonio brille. Oh, Padre Celestial, aumenta, Señor, cada día nuestra fe, nuestros dones, regala dones, Señor, entrega dones a tu pueblo, Señor. Toca aquellos corazones, Señor, que están desapercibidos, que están dormidos, Señor. Permítenos ser instrumentos tuyos, Padre Celestial. Que aunque, Padre Celestial, estemos en este tiempo, tu palabra, Señor, no está en cuarentena, tu palabra no está encerrada, tu palabra fluye y corre como río, Señor, y hace como tú quieres en medio de cada uno del que la escucha, Señor. Oh, mi Dios, alabo tu nombre, Señor. Alabo tu nombre, porque tu nombre es grande. Tu nombre es digno de ser alabado y venerado en toda la tierra, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar.